Un día Bergelinger dijo esta frase: el alma no tiene prisa. Constelaciones para la vida, con Sara Levita. Hay momentos en nuestra vida en que sentimos que las cosas más importantes están bien. Tenemos salud, tenemos trabajo, tenemos amor, amistad. No existen grandes crisis, sino que todo entra en un fluir bastante amable. Sin embargo, en el interior de nosotros empezamos a sentirnos incapaces de disfrutar ese bienestar, de poder apreciarlo, porque hay algo dentro nuestro que no nos permite conectarnos con toda la dimensión de ese bienestar, e incluso, sin entender por qué o sin tener causa aparente, sentimos que la fuerza vital se nos va. Sentimos que no tenemos resto, que estamos cansados todo el tiempo y no entendemos por qué, a pesar de que todo tiene ese bienestar aparente, nosotros nos sentimos desvitalizados, abrumados, agobiados, incapaces de agradecer esa estabilidad o ese bienestar inicial. Estábamos acá compartiendo con Sara estas conversaciones a las que le vamos a dedicar este episodio para poder profundizar por qué en momentos de nuestra vida, sin razón aparente, sentimos que la fuerza vital nos abandona. Buenas tardes, Nati. A mí me resulta muy interesante lo que traes, porque en estos últimos tiempos escuchamos con mucha frecuencia muchos que de pronto conviven con toda una sintomatología que por supuesto requiere en un principio hacer una suerte de diagnóstico diferencial, porque muchas veces el resultado son manifestaciones de cuadros más comprometidos como la depresión, pero en otras ocasiones no responden a estos cuadros y sí, me gustaría decirlo de esta manera, a oportunidades que nos está dando la vida como llamados internos a poder reconocer y así visibilizar aquello que está pendiente por nosotros, que quizá por nuestras resistencias, por nuestra ignorancia y desde la mirada sistémica, tal vez por nuestras implicancias o nuestras lealtades, no nos damos permiso a mirar. Es que es muy inquietante toda la conversación interna que aparece en nosotros cuando, a pesar de que está todo relativamente bien en nuestra vida, nos sentimos mal. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es empezar a diferenciar de dónde puede provenir este malestar, que a veces no tiene palabra para definirlo. Entonces vos me contabas que desde el lado psicológico puede deberse a un síntoma depresivo, a algún burnout o alguna situación de tristeza no trabajada. Pero hay otra mirada que tiene otras respuestas posibles, ¿no? Sí, tal cual lo decís, porque ciertamente a veces no tenemos duelos elaborados cuando se trata del marco de la psicología, desde este enfoque. A veces puede ser resultado incluso de alteraciones hormonales que podamos estar padeciendo. A veces, claro, también puede resultar de cuadros de estrés, de burnout, como vos mencionabas. Más allá de esto también puede dar cuenta desde el marco de las constelaciones, desde esta mirada, a otro tipo de respuestas que encontramos cuando quizás comenzamos a reconocer que nuestros abuelos o nuestros padres, por ejemplo, ante situaciones tan críticas y límites como pudo ser la inmigración, también perdieron su fuerza, su esperanza. Quizá algunos hasta bajaron los brazos a la hora de afrontar sus vidas. Otros perdieron su vitalidad
y renunciaron a sus proyectos. Entonces, por más que nosotros no seamos conscientes de esas memorias sabemos que nos habitan y nos condicionan. Y muchas veces lo que nosotros llamamos como mirá lo que me pasa, mirá lo que siento, mirá lo que me sucede, mirá cómo no puedo, mirá cómo me cuesta, no entiendo por qué perdí la alegría y perdí mi optimismo. Muchas de esas respuestas no tienen que ver ni con nosotros, ni con nuestra historia personal. Tienen que ver con esos lazos invisibles que nos encuentran con esas memorias y con esos destinos, que por supuesto somos responsables en cuanto a lo que hacemos con ello, pero lo cierto es que no nos pertenecen. Entonces, cuando nosotros sentimos que estamos frente a esto, a un cansancio, un agotamiento que parece un sinónimo pero no lo es, a esta pérdida de alegría, de entusiasmo, como una especie de gran apatía, que también para otras personas se llama anedonia, lo que podemos hacer primero es descartar que no sea psicológico, psiquiátrico, de nutricional, hormonal o de cualquier otro desajuste que tenga que ver con lo orgánico o psicológico. Y muchas personas nos encontramos ahí diciendo, bueno, ya hice todo, ya descarté que no tengo depresión, que estoy bien, los análisis me salen bien, la vida más o menos está ok. Entonces es ahí cuando podemos empezar a pensar qué otras cosas pueden estar impactando en esta pérdida de fe en la vida de alguna forma, ¿no? Tal vez, o pérdida de ¿Esperanza? Sí, esperanza, porque después se traduce en fuerzas, no tengo ganas de esto. Ay, este plan es súper lindo, pero no, mejor me quedo. Sí, la pasé bien, pero ok. Y aparte uno se empieza a juzgar mucho, es qué más necesito para recuperar esa sonrisa o ese entusiasmo, ¿no? Entonces vos traes a esta conversación que puede haber otras fuerzas que están impactando en nosotros para que esto nos pase, que no tienen que ver con este presente. Entonces, para profundizar un poco más, vos hablas de implicancias. Y esas implicancias las podemos empezar a buscar haciéndonos preguntas distintas. Por ejemplo, empezando a recorrer estas historias que nos precedieron. Ante todo me gustaría reforzar un concepto que dijiste porque siempre recomiendo a los participantes y a los alumnos ante cualquier síntoma clínico o emocional o psicológico, por supuesto, descartar todo aquello que puede dar cuenta desde la biología o desde el psiquismo. Ahora te quiero decir algo, Nati. A esta altura, personal y profesionalmente, ya no puedo separar lo que nuestra biología no termina de traducir, no deja de traducir aquello que tiene un sustrato emocional, psicológico, álmico y espiritual. Esto también es importante decirlo, porque no es un cuerpo separado del otro. Somos una unidad y finalmente nuestro cuerpo no deja de ser una metáfora de los órdenes y desórdenes que resultan en el alma, que por supuesto se traducen en nuestra personalidad y a partir de allí nuestras emociones se expresan. Para dar un ejemplo, Nati, supongamos que yo estoy implicada con un tiempo en donde mi padre, al perder su trabajo, se encontró con una apatía, con una bulia, con una falta de interés que por supuesto podía responder a síntomas depresivos, y ante una pérdida que puede uno tener en un ámbito de la vida, por ejemplo, un proyecto que no resulta, una ilusión que no se concreta, aparecen toda esa sintomatología que muchas veces uno mismo dice, pero
es superador a lo que me pasa. Lo que me pasa es importante, pero lo que yo siento pareciera que es como muy grande. Vos querés decir, desde la racionalidad, uno quiere cambiar de trabajo y va a una entrevista con mucha ilusión y eso no sucede. Por ejemplo. Y a uno no le representa tanto en lo concreto, pero se siente muy abatido y se da cuenta del desfasaje entre lo que piensa y lo que siente. Por ejemplo, y a veces no nos damos cuenta, pero sin embargo, nuestro sentir trasciende el hecho en sí. Bien. Entonces, cuando vos, por lealtad a tu padre, estás implicado con aquel destino que quizá nadie miró, nadie agradeció que él se pudo volver a poner de pie, con todo tal como fue, quizá en un tiempo difícil, eso que no fue reconocido, agradecido e incluido y también honrado, porque gracias a esa transformación quizá pude tener la educación que tuve o la nutrición que tuve, como lo excluido retorna a lo largo del tiempo y de las generaciones, quizás yo ante la pérdida de, nuevamente, un proyecto, una ilusión, algo que no termina de concretarse o que simplemente se demora en el tiempo, convivo con esas emociones y con esos sentires que no me pertenecen. Tengo 2 preguntas. La primera es, ¿cómo nosotros, desde la vida humana encarnada, desde la personalidad incluso diría, podríamos discernir qué es propio y qué viene de una historia que me antecede? Te quiero contar que en general nada es totalmente propio cuando se trata de lo que nos fluye en nuestras vidas. Bien. Lo que es propio es lo nuevo y lo creado. Eso sí es propio. Pero cuando se trata de lo que nos fluye, en general tienen que ver con los desórdenes que traemos y cómo estamos compartiendo. Se traducen, por ejemplo, en pensamientos negativos o pesimistas. Perdemos fuerza, vitalidad, ganas. Eso se puede traducir, doy un ejemplo cualquiera, se puede traducir, por ejemplo, en una anemia incipiente, y todo confluye al servicio de que vos termines siendo tomado, abrazado por un cuadro que quizá tu padre oportunamente vivió. Yo sé que con mucha práctica espiritual o autoconocimiento o herramientas de terapia y demás, uno puede tener mayor fluidez para identificar qué es propio y qué intuye o sabe que es del clan, de la familia, del apellido, digo, para hacerlo muy concreto, o del ser argentino, o de lo que sea. Pero a veces, cuando uno inicia este trabajo, no es tan fácil decir, esto soy yo y esto viene en el combo de mis pertenencias. Entonces, ¿qué preguntas puntuales podríamos hacernos para empezar a identificar que sí, que no? Mira, ante todo partir, como te decía, de que todo aquello que nos fluye en la vida casi siempre tiene que ver con experiencias o destinos que ya fueron vividas. Primero partir de ahí, alcanzar esta comprensión. En un segundo tiempo hay información que sí es accesible a nuestra conciencia y a nuestra autoindagación. Por ejemplo, historias que pudieron vivir nuestros padres o nuestros abuelos, mucho de ello lo sabemos. Por ejemplo, poder empezar a focalizar ante instancias, suponte, de pérdidas que tuvieron tus padres o tus abuelos, poder recordar cómo lo vivieron o qué te contaron o qué tal vez pudiste percibir en las fotos que pudiste mirar oportunamente de aquel tiempo en relación a ellos. Quizá algún sueño que pudiste en algún momento tener en cuanto a un tiempo de tus padres o tus abuelos. Digo abuelos porque en general de los bisabuelos ya sabemos muy poco. Ahora, lo cierto es que hay toda una información que nos habita, que no es accesible a la conciencia, por lo tanto ahí no hay preguntas. Ahí lo que hay es la posibilidad justamente de poder entrenarte
a mirar con otros ojos las circunstancias de tu vida. ¿Y por dónde puede ser el entrenamiento? El entrenamiento ante todo puede ser con que vos tengas un espacio personal o grupal para poder alcanzar una mirada que es una mirada álmica que sí va a dar cuenta de lo que vos conscientemente no tenés registro, pero sí tu interior. Hay otra forma también. Poder empezar a leer, a estudiar, empezar a encontrarte con otros que quizás ya iniciaron un camino en cuanto a esa búsqueda para alcanzar mayores comprensiones. Porque rodearnos de buenas compañías en el sentido de encontrarnos con aquellos que nos ayudan en el intercambio, a ponernos el hombro como nosotros ponemos el hombro al otro para que pueda despertar, evolucionar, ver qué es lo que puede hacer en cuanto a una circunstancia que sea a favor de su vida. Mientras eso sucede, porque eso tarda tiempo, muchas veces uno tiene la urgencia de poder encontrar una respuesta, por lo menos, porque a veces la respuesta alivia, después de hacer algo con eso. Es como un diagnóstico y después, bueno, el proceso de sanación, de reparación, lo que sea, de volver a un equilibrio. Bien. Entonces, yo puedo entender que mi falta de fuerza vital, para retomar el tema que nos unió en este episodio, mi falta de fuerza vital no tiene que ver conmigo ni con este estado, o sea, no hay razones aparentes que me puedan llevar a eso, sino que tengo una implicancia de mi sistema. Cuando yo acepto esto por alguna constelación o algún proceso terapéutico, o por intuición o porque sí, ¿qué puedo hacer con eso? O sea, ¿es una posible respuesta? El tema es el siguiente. Lo que es esencial no va de la mano de la urgencia. Lo que es esencial exige un proceso. Un día Bert Hellinger dijo esta frase, Nati: el alma no tiene prisa. Entonces, ante todo entiendo que calma el hecho de saber que ese estado interior que uno puede sentir no deja de ser un llamado desde tu alma, desde lo profundo de tu ser, que te está invitando a recorrer un camino. Lo que sí es cierto, que una cuestión es que la vida te exija un cierto proceso a través de, suponte, todo lo que venimos compartiendo en cuanto a lo que podés hacer, encontrarte con buenas compañías, estudiar, participar de un taller, tener una entrevista para alcanzar esta profundidad y esta amplitud en tu conciencia, porque lo que nos rescata finalmente es la conciencia. Pero por otro lado, nos exige dar el primer paso. Pero sí, el primer paso es la toma de responsabilidad. Y eso es trabajoso, eso es un esfuerzo. Porque cuando uno está en esos estados, en esos sentires, no tenemos ganas ni siquiera de pensar en una decisión, y menos de levantar un teléfono, y menos de pedir ayuda. Pero el primer paso sí es nuestra responsabilidad, que va a abrir el camino para que la vida conspire a favor, aquello que va a empezar a colaborar a que vos puedas dar los siguientes pasos también con tu responsabilidad. Repito, lo que es esencial no va de la mano de la urgencia, pero sí lo que es inmediato es la decisión que vos puedas tomar, y eso te va a exigir que tu anhelo de estar bien, de superarte, de salir de ese estado interior, te permita dar un primer paso al tener más fuerza que quizá por alguna lealtad o alguna implicancia quedarte en ese estado interior un tiempo largo. Bien, es muy interesante lo que vos estás planteando, así que a mí me gustaría repreguntarte sobre esto. Una vez que yo descarté que no es orgánico, psicológico, psiquiátrico o del orden de las circunstancias, puedo ir a buscar respuestas del orden de lo sistémico. Entonces, por supuesto no podemos generalizar, así que yo te voy a pedir que me digas en qué, entre comillas, abanico de posibilidades, de hipótesis, podría yo ir a buscar otras respuestas cuando entiendo que no puedo recobrar mi vitalidad, haga lo que haga.
desde la mirada sistémica, posibles lecturas. Sí. Para que después cada uno autoindague o quizá en un marco de un taller o de una consulta, esto por supuesto lo pueda singularizar. Claro. En la propia experiencia. Claro. Porque no todo es válido para todos. Somos seres singulares, nacemos en familias únicas, en donde lo que nos encuentra también es único, y esto merece un tratamiento particular para cada uno. Cada uno tiene su historia, pero sí podemos tener una idea de poder buscar acá o acá. Así es, Nati. Entonces, por ejemplo, posibles hipótesis, puedo estar implicada con destinos ancestrales, en donde por una situación de guerras perdieron todo y cayeron en estos cuadros. Puedo estar también implicada con duelos que no fueron elaborados oportunamente, cuando quizás mi abuelo de chico vino de España con sus padres, dejando a sus abuelos, a sus tíos y a sus primos en otras tierras tan lejanas, con despedidas que quizá no se pudieron consumar porque había que salvaguardar la vida y subirse a los barcos inmediatamente, o despedidas que no pudieron realizarse porque tantos fueron a las guerras y nunca más volvieron. Puedo también estar, por ejemplo, implicada con duelos abiertos de mis padres, por ejemplo, ante hijos que no llegaron a nacer, que quizá tampoco son conscientes, pero el alma tiene el saber y eso se traduce, por ejemplo, en una sintomatología como la que estamos hablando. Esto también puede tener que ver con un trauma de nacimiento, donde quizá mi madre cayó en un cuadro de riesgo de vida y tuvo que ser intervenida, o quizá yo en mi nacimiento, por alguna cuestión de salud, tuve que estar separado de mi madre yendo a una incubadora durante unos días o unas semanas. Eso es lo que ahora se llama trauma temprano, ¿no? Exacto. Trauma de separación. Angustia de separación, desde la psicología y desde el marco de las constelaciones lo llamamos movimiento de amor interrumpido. Mira. Porque imagínate lo que es estar 9 meses en una fusión absoluta con tu madre, aún con su cuerpo, y de pronto, por una intervención necesaria para salvaguardar la vida, que el bebé no comprende, es separado de pronto de su madre. El niño en ese instante, en vez de encontrarse con la vida, se encuentra con la angustia de muerte, porque para el bebé la mamá en ese momento es todo, es su mundo. Sí, o esas situaciones inesperadas de la vida que a veces son recurrentes, en donde uno se siente bien y pasa algo y cambia todo inmediatamente, entonces uno ya no se anima a tener fuerza y estar bien por miedo. Por ejemplo, claro, o suponete ante experiencias de abusos o de pérdidas tempranas que uno como niño no tiene recursos para poder metabolizar y tampoco por ende elaborar. También estos sentires, estas pérdidas de animosidad, pueden ser resultado de circunstancias sociales que te pudieron tocar vivir, porque uno no está separado de un destino social o colectivo. Suponte que de pronto cuando eras chico se desató una guerra, o tus padres tuvieron que exiliarse, o fuiste partícipe de un incendio en donde vos sobreviviste, pero así no los demás, o un compañero de escuela que perdió la vida a edad temprana. Es decir, estamos todo el tiempo también atravesados por circunstancias sociales y colectivas de las cuales somos parte, y por más que no tiene que ver exclusivamente con lo propio, no deja de afectarte porque no dejaste de estar relacionado. Entonces, las constelaciones lo que van a hacer es mostrarte, dentro de las múltiples hipótesis y posibilidades, de qué se trata lo que está particularmente afectando esto que te lleva a bajar los brazos, a perder
tu entusiasmo, a no encontrarle sentido, y ante todo ello una actitud de pasividad y de apatía, que en vez de tomar las riendas viendo que son oportunidades para poder superarte, para poder hacerle lugar a lo nuevo, bueno, muy por el contrario, esas implicancias que todavía te retienen y te condicionan, lo que no te permiten es redireccionar tu circunstancia actual hacia lo nuevo que espera por vos. Entonces, en vez de vivir un proceso normal de duelo, suponte, ante una pérdida, y luego de ese proceso tomar la fuerza para ir hacia lo nuevo, quedas de alguna manera condicionada y atrapada en ello. Muy interesante. Pienso dos cosas en este punto. A veces también la culpa de tu propio bienestar vinculado con esto social que vos describís, decir, bueno, tengo que llegar hasta acá porque si me va muy bien o si doy un paso más me voy a alejar de mi entorno conocido, ¿no? Sí. Eso es muy importante y lo podemos profundizar. Lo otro que pensaba también es como el miedo al propio poder, en un buen sentido, que me parece otra punta, ¿no? Que es lo que muchas mujeres de este tiempo estamos trabajando desde diferentes circunstancias, de decir, bueno, entendimos cómo encajar y anulamos una parte muy vital. Entonces creo que también hay un autoboicot para ir más allá de nuestros propios límites, cuando sabemos que incluso puede ser peligroso para la conciencia, quiero decir, dar un paso más allá. Entonces uno también podría anular su propia fuerza vital, ¿no es cierto? Y es muy interesante también lo que vos traes, porque en principio, cuando nos sentimos culpables por alcanzar quizás nuestros objetivos ante otros que no los pueden alcanzar o necesitan otros tiempos para poder lograrlo, en general eso va a reflejar culpas primarias, sentimientos de culpas primarias. Por ejemplo, desde la mirada sistémica es muy frecuente encontrarnos con constelaciones que lo que revelan que uno de los sentimientos de culpa más frecuentes tiene que ver con la culpa del sobreviviente. Hay un episodio que hicimos respecto a eso. Cierto. Y creo que hay que seguir profundizando porque la mayoría de las personas estamos atravesados por esto, ¿no? Sí, y la culpa del sobreviviente, por un lado, puede tener que ver con implicancias con ancestros que sobrevivieron, sí, a genocidios, a guerras, a persecuciones, a accidentes geográficos, a catástrofes naturales, y adoptamos el sentimiento de culpa de aquel o de aquella y lo vivimos como propio. Y eso se reflejaría en esa incapacidad de tomar la vida, que también traería esto vital. Por ejemplo, porque cuando vos convivís con un sentimiento de culpa, es culpa y castigo, siempre vienen de la mano. Y a veces es un término que se toma de la religión, que es culpa y expiación. A veces por un sentimiento de culpa, la culpa te cuesta la vida, por ejemplo, en un accidente fatal. Sí, entiendo. Entonces, cuando necesitamos empezar a buscar alguna respuesta sobre nuestra falta de vitalidad y no tiene nada que ver con lo orgánico, psicológico o emocional, estamos bien y no nos sentimos acordes a ese bienestar, podemos empezar a pensar esto que vos traes e incluso también la importancia de ocupar el lugar que nos corresponde. Muchas veces yo vi en los talleres y demás que nuestros padres tal vez tuvieron un hijo no nacido y nosotros no somos estoy hablando de mi caso, por ejemplo, yo no sería la primogénita o mi hija no sería la primogénita, sino habría otros que llegaron antes, que no están encarnados, digamos, y eso también modifica la fuerza vital. Claro, porque vos ahí estarías ocupando el lugar de un muerto. Y si vos ocupás el lugar de un muerto, imagínate lo que es salir a la vida desde un lugar donde no hay energía vital. Si vos, por ejemplo, te creés ser la primer hija
Sí. Cuando sos quizás la segunda de una línea de 2 hermanos, del cual el primero es no nacido. Y este saber no lo tenés, ya sea porque no te lo compartieron o porque tus padres directamente lo desconocen. Y retomando lo que mencionabas recién también, me gustaría reforzar este concepto. Todo lo que termina traduciéndose en el físico, en lo psicológico y en lo emocional, tiene su raíz en algo mucho más sutil que tiene que ver con lo invisible, que trasciende lo inconsciente, que en esta dimensión podemos llamarla alma o espíritu, y que merece ser ordenado, trabajado, reconocido, porque no podemos ver al cuerpo separado de nuestras emociones, de nuestro psiquismo, de nuestra alma, del espíritu, como tampoco podemos visibilizar a lo que es en el alma si no se traduce, por ejemplo, en el cuerpo o en el psiquismo. Yo insisto en reforzar este mensaje, ¿no? Que al principio igual uno tiene que ir a buscar, no sé, su tiroides, su nivel de oxitocina, su nutrición, su intestino y demás. Porque a veces hay cosas que tienen esa causa orgánica que hay que equilibrar para después tener toda la posibilidad de ir a buscar más allá, ¿no? Para no quedarnos en la fantasía, que muchas veces es la respuesta concreta, pero decir, bueno, todo lo que me sucede tiene que ver con una ancestralidad. Digo, porque en este tiempo de redes sociales y de respuestas rápidas, hay mucho mensaje que tiene que ver con ir a sanar algo ancestral o algo del apellido que portamos y demás, sin la toma real de responsabilidad de hacer una terapia concreta y hacer un duelo pendiente en nuestra vida presente, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo en lo que decís. Ahora, nosotros debemos ir a un médico o recurrir a un terapeuta, pero lo que tenemos que saber, que revertir un síntoma o salir de un estado emocional con síntomas depresivos es fundamental y es prioritario. Lo que yo me gustaría tal vez aportar es que si nosotros tenemos la intención no solo de revertir un síntoma, no solo de tratar una enfermedad a priori con quien corresponde, que son los profesionales de la salud, sino que tal vez nuestro propósito es sanar, tenemos que saber que en algún momento o simultáneo o posterior tenemos que también darle cabida a otra mirada. Y lo mismo con lo que resulta con los síntomas anímicos, emocionales o cuadros psicológicos. Primero tenemos que tratarlo con un profesional de la salud mental, en este caso, pero también tenemos que saber que ello responde a órdenes y desórdenes que mantenemos, que si en algún momento no los miramos, es posible que retornen en el tiempo, tanto desde lo físico como desde lo anímico y tal vez con otra envergadura. Pero lo primero es lo primero. Lo que me gustaría compartir es que no nos podemos mirar lo que es en el alma desconsiderando el cuerpo y el psiquismo, y tampoco es suficiente mirar el cuerpo y el psiquismo si no miramos más profundo. Gracias, Sara. Gracias, Nati.